Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos todas? Un gusto estar contigo, el señor Walter Westerli, el director del Museo de Arte Popular. Nos acercamos a ti porque, tenemos conocimiento de que el Abierto Mexicano de Diseño va a tener también como sede el Museo de Arte Popular. Y para nosotros fue una sorpresa porque esta 7ª edición del festival va a tratar justamente sobre el arte popular. Entonces aquí con un doble interés es que quisimos acercarnos para que nos platiques un poco cuál va a ser el involucramiento que tiene el Museo de Arte Popular en el Abierto Mexicano de Diseño. Claro, con mucho gusto, Reina. Mira, no es la primera vez que participamos, es la primera vez que somos sede, pero hemos participado en otras ocasiones. En una ocasión fue con una cuestión sobre arreglos florales, que después se hizo un ensayo en el hemiciclo Juárez, y en otras ocasiones han habido exposiciones directamente por parte de la Universidad de Anáhuac, con algunas exposiciones aquí, pero no como sede. Entonces, lo que es interesante es ahora estar trabajando con el abierto como sede y ver que de alguna forma las piezas que se van a traer, que van a ser unas especies de, pongámosle comillas, piñatas, de algunos muebles, de algunas sillas, entonces van a estar colgadas y de alguna forma lo que tenemos que resaltar es, uno, que el arte popular no es generación espontánea. Claro. 2, que el diseño se deriva muchas veces de este arte popular. Y 3, que de alguna forma es para beneficio de México y en general del público, en general, que el diseño esté al servicio del arte popular y el arte popular al servicio del diseño. Entonces, con estas combinaciones es que se han podido llegar a ejemplos muy sintéticos, muy resumidos, de lo que puede hacer el diseño, trabajando con base en esta gran experiencia que es el arte popular, y por el otro lado, la aportación que puede dar el arte popular para que precisamente los diseñadores hagan mejor sus cosas, no porque las hagan mal, sino porque de alguna forma van haciendo logros cuando se van fijando que algo que ha llevado miles de años produciéndose y que por eso es popular, puedan en un momento dado aportar algo para los del diseño. Claro. A mí justamente, Walter, me gustaría que nos contaras un poco de este adjetivo, del adjetivo de popular. ¿Qué pasa cuando a la fórmula o al concepto arte le añadimos esta noción de lo popular? ¿A dónde nos lleva y en qué medida difiere del simple término de arte? Es decir, porque hablar de lo popular de pronto es, sabemos, un término súper polisémico. Lo podemos llevar a muchísimos campos, ¿no? Si hablamos de política, pues lo popular tiene una carga, etcétera, ¿no? Entonces, decir arte popular, ¿qué entiende el Museo de Arte Popular? Mira, te voy a tratar de explicar un poquito cuáles son los puntos anteriores para que lo podamos redefinir. ¿Qué pasa primero con lo que es una manualidad? Las manualidades son creaciones que hace la gente en cualquier parte del mundo y que esa labor, ese desarrollo que llevan para producir algo no tiene información idónea ni específica en los espacios donde se crea. ¿A qué voy con esto? Voy a poner un ejemplo muy simple y no se vayan a ofender las personas que lo realizan. El macramé lo puede hacer un japonés o un brasileño de la selva amazónica, o lo puede hacer un americano de Nueva York, o lo puede hacer un mexicano, y no tiene ninguna información esa pieza que nos determine de dónde viene, quién la hizo, de qué depende, qué tipo de materia prima se utilizó, por lo tanto, de dónde se origina esta materia prima. Pues esa es una manualidad, no nos da una información, cualquier gente que se aprenda la técnica lo puede realizar. ¿Qué es una artesanía? Un objeto utilitario que de alguna forma se enriquece de las fuentes inspiracionales de los alrededores donde vivió este autor de la pieza y que utiliza la materia prima que existe en la zona. El arte popular son estas piezas que de alguna forma ya per se por su creación y por su estética podrían llevar esta definición de arte.
mucha gente te dice, pero pues ¿cómo que populares? ¿Por qué el arte académico no es popular? Sí, sí puede llegar a ser popular, pero yo creo que las piezas tienen esta definición de arte porque ya per se, por su creación, por su búsqueda de la estética, conllevan una historia, conllevan un concepto y nos están acercando a una definición. Para darnos cuenta de la importancia del arte popular y ir desentrañando todas estas venas que tiene el arte popular, pues habría que pensar y habría que ver en dónde estaría Picasso si no hubiera utilizado el arte popular africano, y dónde estaría Frida Kahlo si no hubiera utilizado el arte popular mexicano. Y así nos podemos ir hablando de la literatura y de la música y de la danza, de muchísimas disciplinas, y podríamos irlo entendiendo. Lo popular es porque de alguna forma, al diferenciar lo académico con lo popular, es que la gente que realiza arte popular no tiene estudios específicos, no tiene una licenciatura, no fue a una universidad, pero sí tiene un conocimiento previo de miles de generaciones que han estado anteriores a ellos y que han ido conociendo, simplificando, aprendiendo de lo que es la naturaleza, y este conocimiento se lo fueron transmitiendo de generación en generación, de familia en familia, de boca en boca, y tienen estos personajes creadores de este arte popular un enorme conocimiento, sapiencia de lo que es una definición de arte popular. Probablemente no lo tengan conceptualizado desde el punto de vista académico, pero sí desde el punto de vista práctico. Y por otro lado, que utilizan materiales que están al alcance de todo el mundo. No van a utilizar un temple de huevo a la KCI, o no van a utilizar caseína, o no van a utilizar un óleo específico, pero sí los materiales que están a su alrededor, con herramientas que son también de simple y de uso común para todo el mundo. Y Walter, a mí me gustaría que pues, nos platicaras un poco sobre el Museo de Arte Popular. Es decir, nuestra audiencia mayoritariamente serán las juventudes, no solo de la Universidad de la Comunicación, sino en general, pero nos gustaría muchísimo pues comunicarles, ¿no? ¿Cuál es el mandato del Museo de Arte Popular? ¿Desde cuándo existe el Museo de Arte Popular? ¿Es un museo del gobierno de la Ciudad de México? ¿Desde cuándo? ¿Cómo opera? Es decir, de pronto esta figura de los patronatos no se entiende. Te pregunto todo esto porque realmente nos va a permitir tener conocimiento de todos estos elementos, ¿no?, que conforman el hacer de un museo y el ser de un museo. Dentro de esta universidad, la Universidad de la Comunicación, tenemos una diversidad de profesiones y de formaciones. En ellas estamos hablando de, por ejemplo, la comunicación y la gestión para la cultura y las artes. Entonces, cualquier gestión cultural necesita entender las diversas formas en las que están construidas las manifestaciones culturales y las instituciones culturales. Entonces, nos gustaría que nos platicaras sobre el museo. Claro. Mira, el Museo de Arte Popular nace del interés y de la necesidad de mostrar al pueblo de México y al público en general cómo ha traducido las generaciones de mexicanos el arte a través de elementos de vida cotidiana, como lo mencionaba anteriormente. Hay otros museos de arte popular en la Ciudad de México. Está la sala etnográfica del Museo de Antropología, que como el nombre lo indica tiene una visión de las etnias. Está el Museo de Culturas Populares en Coyoacán, que tiene una visión sociológica de la cultura. Y faltaba ver un museo donde estuviera precisamente la estética. ¿Quién es el autor? ¿Cómo lo han hecho? ¿La pieza per se es bella o no es bella? Obviamente es una cuestión subjetiva, pero no había esta visión en México. A pesar de ser uno de los países que más arte popular y artesanía tienen a nivel mundial, no había un museo con esta visión. Entonces se juntaron un grupo de especialistas, coleccionistas, interesados en el arte popular, antropólogos, etnólogos, para poder conformar este museo. Y se fundó un fideicomiso privado, que después este fideicomiso pasó a ser un fideicomiso público, conformado por la Secretaría de Cultura Federal,
por el gobierno local, a través de la Secretaría de Cultura local, y por un patronato. En este caso, la gran diferencia con el resto de los patronatos a nivel nacional es que aquí el patronato tiene una obligación de entregar la tercera parte del gasto operativo del museo. En ningún otro museo del país el patronato tiene esa obligación. O sea, siempre son ayudo cuando puedo, cuando quiero, cuando necesito, cuando me interesa, etc. Pero no tengo esta obligación. Entonces, esto lo hace único porque esta parte de la iniciativa privada se ve obligada a trabajar para conseguir estos fondos de esta tercera parte. Esto es una de las cuestiones así específicas del Museo de Arte Popular. Se abre en el 2006 para de alguna forma poder ofrecer al público todo esto con la intención de conservar parte del arte popular, pero también de innovar en el arte popular. Aquellas personas que seguramente no les va a caer en gracia que lo diga, que critican que cómo estamos interviniendo el bochol y cómo estamos haciendo cosas con los diferentes artesanos y comunidades de diferentes partes del país, pues no quieren entender que el arte popular evoluciona y ha evolucionado a través de la historia, y no nada más en México, en el mundo entero. Esta cuestión de que el arte popular tiene que ser estático y que no se tiene que mover y no tiene que quedar impoluto en el desarrollo de la sociedad es totalmente falso. Se ha trabajado con el arte popular a través de la historia y el mismo arte popular evoluciona constantemente. No es lo mismo una sociedad del mismo de Tehuantepec que haya hecho unos platos hace 200 años y que hoy en día con otras condiciones se sigan generando exactamente los mismos platos. Cambia la materia prima, cambian muchas veces las fuentes inspiracionales que mencionábamos al principio, y sobre todo, ahora sí que citando a los clásicos, como diría Unamuno, soy yo en mis circunstancias, y pues eso está cambiando constantemente. Entonces, pues, y podrá parecer a lo mejor poco ortodoxo, pero es una realidad. Entonces, el diseño, yo creo que eso lo va haciendo un elemento vivo, y yo creo que por eso el Museo de Arte Popular ha tenido éxito, porque lo que estamos trabajando son precisamente con piezas que están viviendo constantemente. El caso concreto del desfile de los alebrijes son alrededor de 250 o 300 alebrijes monumentales cada año, que todos los años son diferentes, son piezas nuevas y que obviamente van evolucionando. Y así podríamos tener muchísimos ejemplos. ¿Qué tratamos de hacer en el museo? Conservar, ¿sí? Conservar lo que se ha producido, conservar los oficios, de alguna manera la materia prima, para poder generar una historia de lo que es el arte popular. Pero no estamos ni en contra de la evolución y tampoco estamos en contra de la intervención interdisciplinaria en el arte popular. Hay inclusive una bienal que manejamos nosotros que se llama Arte Sano entre artistas, donde ponemos a trabajar a un artesano con un diseñador industrial, o con un arquitecto, o con un artista. Y entre los dos tienen que generar un objeto. No le va a maquilar uno al otro, sino que tienen que generar ellos un objeto. Y esto ha sido cuestión, insisto, de muchísimos años de historia. Estamos cumpliendo el año pasado los 100 años de Klimt, y Klimt no podemos olvidarnos de Bauhaus, y en 1919 conformó Walter Gropius la famosa escuela y la universidad, y es eso, es el trabajo interdisciplinario de oficios, de disciplinas, finalmente de talentos, de cabezas que van en un momento dado sumando para poder hacer más llevadera y más fácil la vida del ser humano. A mí me gustaría aquí hacer un paréntesis porque me parece súper interesante lo que estás mencionando, y a mí me gustaría abordar un poquito el tema del bochol, por ejemplo, ¿no? Tuvimos oportunidad de colaborar en este tránsito que tuvo a San Diego y demás, lo difícil que fue, pero justamente ahí lo veo porque me parece, por ejemplo, que el bochol fue un embajador del arte popular, ¿no? Tuvo esta oportunidad de viajar, de ocupar diversos lugares y de llevar este arte representativo de estas comunidades bocholes. Si nos platicas un poquito al respecto. Sí, mira, la creación del bochol, que es una conjunción de las palabras bocho, que era, como le decíamos popularmente, al Volkswagen en México, y a los huicholes. Entonces, bochol
es un poco este resumen, y que de alguna forma precisamente está tratando de hacer algo tan extremadamente popular que fue un coche que se hizo por Ferdinand Porsche para precisamente las clases populares en Alemania, que se lo encomendó Hitler a Ferdinand Porsche, y que surgió este coche para las clases populares. Entonces ya tenemos allí una pieza de arte popular, ¿no? O de la industria popular, para que no se me molesten muchos. Claro. Y por otro lado, el trabajo de los huicholes, que ha sido una etnia que estuvo muy abandonada, que tenemos dos simbolismos con ella, porque hay una que está del lado del Pacífico, la que da de la Sierra Madre Occidental, Nayarit, hacia el Pacífico, y la que está del lado de la Sierra Madre Occidental hacia el interior, hacia el oriente, que son los de Jalisco. Y al tener una biodiversidad diferente, por el tipo de clima que tienen en cada uno de los lados de la Sierra Madre, pues cambia la simbología. Entonces tomamos un Volkswagen, que muy conocido sobre todo en las generaciones anteriores. Hay que recordar que ya somos de la generación AC, no es antes de Cristo, sino antes del celular, y que de alguna manera vivimos otro tipo de vivencias, valga la redundancia, y se trabajó con las dos comunidades. La familia Ortiz hizo los laterales y la familia Bautista hizo el frente, el techo y la tapa del motor. Muchas personas estuvieron en contra porque precisamente nos decían, están deformando la propuesta del arte popular mexicana, la propuesta de los huicholes. Yo creo que no, por varias razones. Primero, porque lo hicieron huicholes. Segundo, porque se convirtió en un embajador, y este embajador estaba representando un lenguaje autóctono, original y no pirata como muchas otras cosas. Y el hecho de que se haya convertido en una especie de embajador generó, ni más ni menos, que las ventas de la empresa Preciosa, que es una fábrica checa que hace la Shakira, se multiplicara al doble. Esto hizo que los dueños de la fábrica vinieran a México, nos entrevistamos con ellos porque decían, ¿qué está pasando en México? Para que de alguna forma los huicholes estén comprando el doble de material. Pues precisamente todo esto devino en un beneficio económico, porque los huicholes estaban vendiendo muchísimo más de lo que estaban vendiendo anteriormente. Y no estamos hablando de un kilo de chaquiras, hablamos de que se convirtió el pedido que hacía México de 50 toneladas al año en 100 toneladas de chaquiras al año. Entonces estamos hablando de que lo que esto generó en beneficio económico directo a las comunidades huicholes es verdaderamente un incremento del 100%. Entonces los que critican esta disque evolución del huichol, pues se podrían dar cuenta que hay que buscar el beneficio de las etnias, de los artesanos, para que de alguna forma puedan vivir de su arte popular y en un momento dado saber si ellos quieren que evolucione o no a determinadas manifestaciones o intervenciones, para poder vivir mejor ellos y no de estar detrás de un escritorio en una universidad muy cómodo como investigador diciendo si conviene o no que se alteren las producciones artesanales. Y en ese sentido justamente me encanta que estemos yendo hacia allá, porque recientemente y con el fenómeno de las redes sociales, de pronto se han dado a conocer una serie de temáticas que ponen eso sobre la mesa, sobre todo en una suerte de llamado de atención a qué pasa con los diseños autóctonos, ¿no? No quizá en aras de que mantenerlos estáticos y de que no sigan evolucionando, pero sí en que de pronto haya pues apropiacionismos por parte de marcas extranjeras que vienen, toman una idea o un diseño precisamente que es propio de una cosmogonía, que como bien dices pertenece a esta gente desde la cual ellos crean, y que de pronto se vuelva una marca comercial con la cual lucran y que quizá vacían un poco de, pues no un poco, casi totalmente de contenido, esto que sí va imprimido en las piezas que son realmente hechas por las comunidades y son pues puestas ahí
como objetos a ser apreciados o a ser vendidos, pero desde esta otra perspectiva. Mira, yo creo que esa es una respuesta multifactorial. Hay una parte donde tenemos que hablar sobre la cosmogonía y la pertenencia de esa cosmogonía a ciertas comunidades y a los autores, no nada más a la comunidad. Por lo pronto, quien quiera utilizar este tipo de dibujos, símbolos, texturas, conocimientos ya ancestrales, tendrían que acercarse a las comunidades primero a pedir permiso y después a organizar un contrato para que de alguna manera se le puedan dar regalías a los autores. Otra parte de la respuesta sería ¿qué ha hecho el gobierno mexicano en términos legales para poder proteger a esas comunidades y a esos autores? Entonces habría que exigirles a los diputados que les estamos pagando una muy buena cantidad de dinero para que legislen y ellos busquen la protección precisamente de estas comunidades y de estos autores. Porque, insisto, es muy fácil desde un curul de la Cámara de Diputados criticar a Juana Huachana porque se están robando los diseños cuando ellos no han hecho su trabajo. Por otro lado, hay que generar una conciencia porque los mexicanos estamos también muy prestos a criticar estas cuestiones cuando vienen por fuera y no criticar las que se hacen al interior. ¿Qué quiere decir? Que hay marcas en México de mexicanos que se llevan precisamente las marcas comunitarias o los diseños comunitarios o el simbolismo comunitario y lo reproducen en países como Hong Kong, Taiwán, China, etc. y no le dan ni reconocimiento, ni regalías, ni se pide permiso a las comunidades. Pero como esas marcas son mexicanas, no las criticamos o no las ponemos en tela de juicio. Y yo creo que habría que ser justos y si vamos a hacer una crítica y un juicio sobre ese tipo de robos, entre comillas, vamos a hacerlo a los que producen en México y a los que lo hacen al exterior. ¿Qué es lo que habría que tomar como solución? Bueno, trabajar con el INPI, trabajar de alguna manera con el Instituto Nacional de Derecho de Autor, trabajar de cerca con la Cámara de Diputados y que de alguna manera podamos trabajar para legislar, para que podamos llegar a las comunidades con una herramienta, un instrumento legal y que ellos se puedan ver protegidos por esto. Entonces, yo creo que ahí caeríamos un poquito en lo que siempre, al menos desde esta trinchera del Museo de Arte Popular, siempre se ha dicho. Todos tenemos derechos a manifestarnos, a decir, a exigir, etc. Nada más que cada derecho conlleva una responsabilidad. Entonces, si no vamos a ejercer el derecho con la responsabilidad en el otro lado de la mano, no lo hagamos. Porque, insisto, es muy fácil hacer la crítica cuando no estamos proponiendo ninguna respuesta. En el caso del Museo de Arte Popular tenemos más de 100 casos de éxitos donde la gente ha podido sobresalir a nivel nacional e internacional porque precisamente se les han dado los instrumentos para que de alguna manera puedan hacer. Y aparte de este caso que nos comentabas del Bochol, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo se establece, por ejemplo, la selección de piezas que van a participar, que van a estar dentro de la colección. Nos gustaría que nos hablaras si el Museo de Arte Popular tiene ya una colección permanente, si la va incrementando, cómo se manejan, por ejemplo, los préstamos a otras instituciones, que nos hablaras de esta función del museo, de ser de alguna manera también el gestor de estas piezas, cómo se llevan, a dónde van, quién las pide, quién solicita, que nos platicaras un poco de esto. Mira, ahí son también una respuesta múltiple. La colección se compone de préstamos que tiene el Museo de Arte Popular, tanto individual como de instituciones. Se compone de una serie de piezas que han ido comprando el Museo de Arte Popular o que ha pedido que se haga en el Museo de Arte Popular y otra que son donaciones que ha habido de forma pura y gratuita para el Museo de Arte Popular. ¿Cómo se seleccionan las piezas? También hay dos criterios. En algunos casos, como pueden ser el concurso de alebrijes, por ejemplo, monumentales, no existe una curaduría.
¿Qué quiere decir con esto? Que no existe alguien que a través de su juicio, de su interpretación, de su manera de ser, determina qué es bueno o malo. Claro. Aquí las gentes que participan tienen derecho a exhibir sus piezas. Lo mismo pasa con la Bienal Artesanal. Si ya fuiste seleccionado para trabajar, tu pieza va a participar y la parte subjetiva del gusto pues la dejaremos para que las mayorías nos digan si está bien, mal o regular la pieza. En el caso concreto de los préstamos, son otros museos de la República o del interior del país o de la Ciudad de México que nos piden piezas dependiendo de los guiones curatoriales que tengan en sus exposiciones temporales o en algunas permanentes. Si el caso es de una permanente donde vamos a hacer un préstamo a largo plazo y no nos está alterando el guión museológico, se prestan las piezas sin ningún problema. Creo que esto es uno de los problemas graves que ha habido en México, sobre todo en determinados museos, porque cuando llegamos los directores nos instauramos como propietarios de los museos. Entonces decimos mi acervo, mis cuadros, mi personal, mi museo. Yo quisiera preguntarles si tienen las facturas de cuando compraban el museo, los recibos de cuando le pagaron a los trabajadores y si tienen ellos préstamos donde ellos autorizan porque tienen el cuadro de su propiedad para poderlo prestar. Hay que concientizarnos que nosotros, los que estamos en los museos, somos gente de paso y tenemos que administrar las colecciones, no ser los dueños de las colecciones. Y si nosotros tuviéramos esa conciencia, los préstamos que se tienen que dar entre diferentes instituciones y museos serían mucho más fáciles, porque nosotros no determinamos, sino una institución es la que determina. Nosotros no somos los que vamos a permanecer perennemente, sino es la institución la que va a permanecer. Entonces, cuando viene este tipo de préstamos, pues hacemos este tipo de argumentos. ¿Quién lo está solicitando? ¿Por qué? ¿Cuál es el guión que está solicitando esa pieza? Y si el comité lo autoriza y está todo el protocolo del reglamento hecho, no tenemos por qué negar la pieza. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntar esta parte, porque también hacías mención de que el Bochol, y dices la familia Ortiz, si no me equivoco, creo una parte, entonces me encanta que ya exista este nombramiento de las personas que están detrás, porque también existe esta tendencia que es lo que también tradicionalmente ha distinguido de pronto a la autoría, ¿no? Y el reconocimiento a la labor y el que ellos mismos desde las comunidades tengan en cuenta la importancia de ese seguir haciendo lo que hacen, porque justamente hoy estamos hablando de entrábamos y vimos el mapa de la República Mexicana con toda la diversidad de lenguas que pueblan esta tierra y que de pronto se nos olvida, ¿no? En aras de homogeneizar y de llamarnos todos mexicanos, olvidamos esas profundas diferencias que lejos de ser algo que o sea, nos enriquece de manera increíble. Entonces, esta parte también se preocupa el Museo de Arte Popular de que justamente los huicholes, pero el que, hey, tu trabajo, familia Ortiz, familia Ramírez o... Mira, sí, ha sido uno de los principales intereses del Museo de Arte Popular y habría que decir y aclarar un poco que nadie descubre el hilo negro ni el agua hervida. Todos los pueblos a nivel mundial, universalmente hablando, somos producto de los mestizajes. Oriente, si es un mestizaje con el Oriente, donde expulsan a los omeyas se van al norte de África y entonces resulta que en Medio Oriente la cultura árabe se hace un mestizaje con la cultura española, con la cultura cristiana, que ya llevaba per se una serie de mestizajes también, y yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos. México es un crisol de culturas, de etnias, simplemente el estado de Oaxaca tiene más de 16 etnias, por lo tanto hay que entender que las visiones son completamente diferentes. México es la cuarta biodiversidad del mundo, tenemos 3 grandes bioclimas, el sureste con selva alta, selva baja, bosque de niebla, selva costera, centro con coníferas y bosques caducifolios, y todo lo que es el norte con desierto y semidesierto. Entonces, si eso va dictando
los materiales que existen en la zona, eso va dictando el diseño de las cosas. Por lo tanto, tenemos que ir respetando lo que hay en la naturaleza, cómo lo transformaron las diferentes etnias y quién de ellos fueron los que estuvieron haciendo. Como eran objetos utilitarios, antes no se acostumbraba a darle una autoría y que se firmaran las piezas. Hoy en día es muy importante, no en términos económicos, sino simplemente en términos históricos, para saber cómo se ha ido conformando toda esta historia, perdón por la redundancia, de los objetos, de quienes vienen de tal familia, quienes los estuvieron transformando, quienes aprendieron unos de otros, y eso nos dará la posibilidad de entender la evolución del arte popular. Es muy curioso que lo aceptamos tranquilamente en el arte académico y de repente no queremos aceptarlo en el arte popular. Esto es un desdeño, una manifestación de este clasismo que tenemos en el país y una manifestación de esta falta de inclusión a las etnias que nos han conformado y que nos han dado la posibilidad de decir somos mexicanos. Y creo que si hay algo que tenemos que valorar nosotros es haber tenido la oportunidad de nacer en un territorio que se llama México y poder tener la careta del mexicano que nos da un lugar, una historia, nos da una dignidad ante cualquier cultura del mundo. Entonces los mexicanos, y creo que ahorita que estamos celebrando el mes de la patria, no es sacar la banderita el 16 de septiembre, pero pasarte el alto y escupir y tirar a la basura. Eso se llama patriotero. Esos no son mexicanos. Esos son cuates que quieren echar relajo y nada más ponen su banderita para sentirse mexicano. Son patrioteros. El mexicano es mexicano todos los días. Y el mexicano tiene que empezar a entender que ser mexicano precisamente corresponde a tener una etnia en la parte de nuestra sangre que corresponden a las miles de etnias que están conformando este territorio nacional, que finalmente fue una situación geopolítica la que decidió los límites. Entonces, eso es parte de lo que nosotros buscamos. Y vamos identificando, pues a través primero de la naturaleza, de la biodiversidad, después de la geografía y después obviamente de los grupos étnicos y obviamente de las familias. Y esto nos da la posibilidad de llegar a los autores, que son los que finalmente generan las piezas con conocimientos o sin conocimientos académicos, pero que el resultado finalmente es una pieza con una estética y con una historia detrás. Yo le preguntaría a mucha gente si cuando se descubre un plato en Egipto o en Grecia, sabíamos que estas piezas iban a tener precisamente un origen museístico a posteriori. Walter, quisiera preguntarte, que me parece que es algo interesante, siguiendo lo que nos estás platicando, de pronto podríamos percibir cierta incongruencia entre la presencia cultural de México a nivel internacional y nacional propiamente. Yo creo que México a nivel cultural es una potencia del mundo. Sin embargo, el consumo cultural parece no ir en la misma línea, ¿no? De pronto, no sé si tú nos podrías dar un consejo justamente a todas estas instancias que estamos desde el otro lado, esperando consumir cultura. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad también como ciudadanos, como consumidores en el país para poder lograr hacer esto? ¿Cómo hace un museo como el Museo de Arte Popular? ¿Qué estrategias tienes que poner en práctica como director para atraer a la gente al interior del museo? Porque pues competimos con un montón de actividades, ¿no? Tenemos un fútbol y de pronto vemos que un Chivas América nos llena 110,000 personas en el Estadio Azteca, y de pronto los museos están ávidos de gente y vacíos, y que tienen unas grandes inversiones y un gran valor cultural, ¿no? De pronto podríamos pensar eso. Nos gustaría saber las cifras, cuánta gente anualmente visita el Museo de Arte Popular y cómo podemos incrementar esas cifras, es decir, cuáles son las estrategias que se pueden utilizar desde la visión de la gestión para atraer a los públicos. Bueno, de entrada diría que también son muchas respuestas a la pregunta. Es un problema muy grave a nivel mundial, no simplemente México ni el Museo de Arte Popular. Todos los museos están sufriendo esta crisis, a excepción de los grandes museos del Louvre, el Prado,
el Hermitage, el Rijksmuseum en Ámsterdam, en fin, estos grandes museos. ¿Antropología en México? No, inclusive ellos están sufriendo. Okay. Sí, tenemos casos donde la suma de la población que visita todos los museos del país no alcanza a ser la misma suma que entra nada más al Museo del Prado en un año. Claro. Presumiendo que somos uno de los países con mayor cantidad de museos en el mundo. Volvemos a las preguntas diversas que generan una respuesta multifactorial. ¿Qué pasa? En principio, una incongruencia administrativa burocrática. No se tienen planes nacionales a largo plazo de cultura, por un lado. Por otro lado, no hay planes de inversión en cultura a largo plazo. Y aquí estamos incluyendo la iniciativa privada también. Sí, al país completo. Claro. Por ponerles un ejemplo, Alemania tiene pensado en qué va a invertir cada euro de aquí al 2050 en términos de museos. Okay. Otros países lo tienen hasta el 2080, pero nosotros no sabemos ni siquiera mañana qué va a pasar. Eso es una... También eso nos da ciertas ventajas, claro, de poder improvisar. La otra parte es una actitud que lo podemos encontrar tanto en la parte de la iniciativa privada, en los funcionarios públicos y en la gran población de México. El funcionario público sale de la frontera del país y lo primero que habla es la maravilla de la cultura mexicana. En el momento que pone un pie en territorio nacional, le corta el presupuesto de la cultura mexicana. Entonces, bueno, o es muy importante o no lo es. Si lo es, entonces no le cortes los presupuestos a la cultura. Y no es una cuestión de ideología, ni de sexenio, ni de color político. Lo han cortado todos los partidos políticos que han llegado a la presidencia. Todos, me refiero, T-O-D-O-S, todos. Entonces ahí hay una cosa que tendríamos que entender qué pasa con la cabecita de muchos funcionarios. La parte de iniciativa privada sucede lo mismo. Hay una gran esperanza en que la cultura mexicana vaya a invadir, lo que invadir con grandes comillas, el mundo entero. Pero ¿qué es lo que sucede? Los que consumen estos personajes de la iniciativa privada, más obra producida en el extranjero que la producida en México. Claro. Y finalmente la responsabilidad de la sociedad civil, donde llegamos con un artesano, nos ofrece una pieza y lo primero que hacemos es pedirle que nos regale. Entonces, pues empezamos a encontrar que hay incongruencias en los tres sectores que afectan a la producción nacional. ¿Qué hay que hacer para competir contra el fútbol? Pues es prácticamente imposible. El fútbol, estamos hablando de grandes inversiones a nivel mundial, grandes intereses e inclusive grandes consorcios que se meten a una producción, podríamos decir ilegal, por no decir corrupta, de esta gran mercadotecnia para poder hacer llegar este producto deportivo, no simplemente fútbol, a todos los territorios universales. Entonces, con eso no podemos competir. Ya lo mencionaba Vargas Llosa con la cultura como espectáculo, pero de alguna forma tenemos que entender que la gente que quiere produce cultura, tenemos que buscar diversas formas de comunicación. ¿Cómo se pueden buscar esas formas? Primero, respetándolas, primero queriendo lo que estamos produciendo en el país, y por otro lado, entendiendo que la producción no simplemente es nacional, sino que hoy en día tiene un dejo de globalización y que eso también va a empezar a modificar a partir de los años que será el principio del siglo XXI, la manifestación cultural en todo el mundo. Estamos viviendo un parteaguas mundial de crisis económica, de crisis cultural, de crisis de valores y, por qué no decirlo, de crisis artística. Todos estos artistas contemporáneos que están desarrollando una serie de piezas, pues muchas veces nos encontramos con
las pinturas de Chauvet al sur de Francia, que tienen 42.000 años, que tienen mayor calidad artística que los que están haciendo actualmente. No me quiero instaurar como un juez de ese tipo de arte, pero sí decir que hemos caído también en una banalidad impresionante en el arte contemporáneo. Hemos caído también en el arte de la ocurrencia, donde a mí pues, se me ocurre poner una hamburguesa dentro de una caja de zapatos y meterle un cinturón alrededor, y pues decir que eso es arte. No dudo que pueda hacer, pero creo que ese arte contra un cuadro de Tamayo o de Toledo o una pieza prehispánica o simplemente un plato de barro que hicieron en cualquier parte de la República Mexicana, pues habría que ponernos a dudar cuál es más arte uno del otro. Pero finalmente, a lo que voy es que la producción artística tendría que sumarse a los esfuerzos de la iniciativa privada, del sector público, para poder generar oportunidades para los creadores y para que se exhiba con dignidad en los diferentes museos, ya no generar más museos, porque también se convierten en elefantes blancos y tienen un costo muy, muy alto, sino utilizar los museos que tenemos actualmente con mayor sentido de lógica y con un sentido sobre todo de abarcar la historia de México y no como se está haciendo actualmente. Se hizo un museo o se creó un museo con el contenido específico de revisar el siglo XIX, y hoy en día ese museo presenta cosas modernas, contemporáneas, antropológicas, que obviamente el público dice, pues, ¿qué está sucediendo? O sea, voy a un museo de obras coloniales y me encuentro una exposición de artistas contemporáneos. Pues, obviamente hay cierto choque entre el concepto de creación del museo y lo que se está haciendo en ese momento. Si hay museos para exponer arte contemporáneo, pues expongamos el arte contemporáneo en los museos y el arte contemporáneo y no hagamos este tipo de mezcolanzas. Que se puede valer en términos de ejercicio, se vale. Bien lo decía Picasso, en el arte todo se vale. Simplemente hay que tener muy claras las tareas y hacia dónde queremos llegar. Y el otro gran problema del que hablabas, de los públicos, pues sí, vamos a tener que estar compitiendo con muchos públicos, tenemos que reinventarnos, tenemos que ser muy creativos, y en el caso concreto del Museo de Arte Popular lo que ha hecho es identificar al museo con algunas figuras, en este caso concreto los alebrijes, y generamos el desfile de los alebrijes que sale una vez al año, donde todo el mundo puede entrar a esta manifestación. Se exhiben en Reforma durante 15 días, en esta ocasión van a estar más de 15 días, van a estar prácticamente casi un mes expuestos, y da oportunidad a que las manifestaciones culturales le lleguen a ese público que por alguna razón no quiere entrar en los museos. Hay diferentes causales, desde que les da miedo, desde que hay estos escritos de un estilo difícil de comprender para la gran mayoría del público y que muchas veces los propios autores no lo entienden. Y los escritos que de alguna manera amedrentan al público en general. Creo que hay que empezarle a bajarle unas cuantas rayitas a estos niveles de los museos y hacer mucho más accesible en términos de público en general. Y una cosa que es muy importante, que aquí en el Museo de Arte Popular lo hemos hecho, y somos pioneros en ese sentido en México, de hacer una inclusión a las 5 poblaciones con discapacidad. No hay un solo museo en el territorio nacional que tenga accesibilidad para las 5 poblaciones con discapacidad. Entonces, tenemos que empezar a ver que si hablamos de inclusión, tenemos que estar hablando de inclusión para las 5 poblaciones y no nada más pensar en rampas, que eso soluciona la problemática para la discapacidad motriz. Ya. En ese sentido, regresando un poco a eso que nos convoca el día de hoy, que es el motivo del Abierto Mexicano de Diseño, que justamente me parece es un esfuerzo también muy interesante y que es fantástico porque justamente varias de sus sedes son museos, ¿no? Museos que abren sus
puertas a estos esfuerzos que se van a suceder durante unos cuantos días aquí en la capital de la República y que justamente le van a dar un giro durante esos días diferente, con lo cual también, pues, digamos, se puede llegar a otros públicos o convocar a otra gente que diga, mira, y además poner en diálogo de pronto, en este caso que va a estar aquí, muebles y objetos con ya su colección permanente. Mira, te diría muy simplemente una frase que repetía mucho mi padre: al sumar multiplicas, al restar divides. Entonces yo creo que cuando el evento va a sumar públicos, va a sumar propuestas, va a sumar oferta, finalmente multiplicaremos el público de los museos y el público interesado en el arte mexicano y en el diseño mexicano. Cuando empezamos a dividir y a segmentar, lo único que estamos haciendo es restar públicos para todo. Claro. Pues, Walter Westerli, no nos resta más que agradecerte a nombre de la Universidad de la Comunicación y la revista Antidogma. Esperamos realmente que esta convocatoria del 7º Festival del Abierto Mexicano de Diseño pues reúna muchos públicos, que venga mucha gente y que tengamos oportunidad de llenar estos museos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes, y Reina. Creo que de alguna manera la universidad está haciendo un papel importante. Creo que están trabajando con generaciones que van a hacer el cambio en unos pocos años. Nosotros ya vamos de salida, pero lo que podamos aprender de todas estas generaciones, pues para eso estamos, volver con la frase de sumar, y creo que ahora los chavos